Esto es Valores y Fortalezas de la Comunidad Sefaradí. Esta noche tenemos la plática La herencia sefaradí, un recorrido por nuestra espiritualidad con nuestro querido rabino Moisés Chicurel. Bienvenido, Rab, muchas gracias. Muchísimas gracias, aquí estamos una vez más, como quedamos, cada martes, primer martes de cada mes. Y bueno, pues estamos listos para dar este recorrido a través de la espiritualidad en la herencia sefaradí. Perfecto, muchas gracias. Déjeme nada más hacer un comentario antes de iniciar. Hoy es Yom HaZikaron, recordamos a los soldados que dieron su vida por el Estado de Israel. Bienvenidos a todos los que están aquí, buenas noches. Rab, adelante por favor, gracias. Pues sí, en memoria de todos los soldados, de los, no nada más soldados, también integrantes de las fuerzas de defensa de Israel, hombres, mujeres, grandes, chicos y también todas aquellas personas que fallecieron ya sea en atentados o ya sea en cualquier situación que implica la subsistencia del Estado de Israel. Esta noche estas palabras que se dan en su memoria. Bueno, vamos a comenzar específicamente por el título. ¿Existe una idea o una herencia sefaradí o algún distintivo que nos haga notar la espiritualidad a través de la visión sefaradí? ¿Existe algo tal cual, sí o no? Y si realmente existe, entonces, ¿cómo lo podemos trazar a través de la historia? Y finalmente, quizás lo más importante de toda esta noche es cómo mantener esa herencia, cómo mantener esa identidad y cómo identificarnos con ella. Entonces vamos a comenzar. Casi siempre se empezaría hablando de Maimónides, casi como cliché, pero la verdad es de que no comienza la herencia sefaradí en cuanto a la espiritualidad, en cuanto al racionalismo y también en cuanto al análisis de la conciencia. No comienza necesariamente con Maimónides, comienza mucho antes. Un poquito más cerca el micro, por favor. Más cerca, ¿sí está un poquito mejor? Sí. Adelante. Es que nos dicen que no se oye claro. Correcto, entonces espero si ya ahorita que tenemos el micrófono más cerca, si nos pueden comentar si ya se escucha correctamente, por favor. Bueno, entonces decíamos que lo primero que tenemos que hacer es determinar si sí existe tal cual esta herencia sefaradí o este distintivo sefaradí, para lo cual tenemos que comenzar no necesariamente en España, no necesariamente en la península ibérica. Tendríamos que trazar esto a la época de los Gaonim en Babilonia, muy particularmente en Rab Saadia Gaon, que es el autor del primer libro metódico de filosofía y de racionalismo, pero también de espiritualidad, que es Emunot Vedeot, como su nombre lo dice en español, las cuestiones de fe y conciencia. Emunot no nada más en el sentido de fe, sino de convicciones y de conciencia, ya que si no hubiese existido como tal Rab Saadia Gaon, tampoco existiría un Maimónides, tampoco existiría un Rabbi Yitzhak Arama, tampoco existiría un Rabbi Yitzhak Alfasi, no hubiera habido tampoco ni un Rashba, ni un Ritma, que eran los grandes sabios también de Aragón, Rabbi Moshe de León, el editor del Zohar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar este trazado a partir de esta obra que es Emunot Vedeot, que lo que nos va a marcar, que creo que este es el primer distintivo muy importante, es la capacidad judía general y luego muy particular del mundo sefaradí de atender las necesidades emocionales, filosóficas, las cuestiones conflictuantes de cada época. Entonces lo que hizo en su momento Rab Saadia Gaon fue hacer un libro metódico respondiendo muy en particular a lo que sucedía en los albores del Islam, que también se dedicaron a determinar ciertas corrientes filosóficas, como se les llamaba en hebreo los Medabrim, Muthalmun en árabe, así se les hablaba, se les decía los Medabrim, porque ellos afirmaban que en la palabra o en
en el razonamiento demostrado por la palabra se podía encontrar a Dios mucho más que en la experiencia sensorial, porque lo que nos hace humanos es la palabra. Entonces todo este desarrollo en el mundo islámico, en el principio del mundo islámico, que luego va a tener un auge muy fuerte en España, en el califato Omeyyá de Córdoba. Entonces ahí es donde comienza este distintivo, que es el hilo conductor que nos va a manejar y mantener unidos como sefaradí desde ese momento, que es que cuando hay una cuestión, cuando hay un cuestionamiento filosófico, cuando hay un cuestionamiento social, cuando hay un cuestionamiento de carácter urgente, la postura es atenderlo. ¿Y cómo se atiende? Se atiende entendiendo los raíces, entendiendo de dónde surgen las dudas, y es entonces cuando se puede comprender e integrar a aquella persona que de otra forma sería descalificado por sus dudas, o descalificado por sus cuestionamientos, o porque tiene la necesidad de comprender de acuerdo a la época y de acuerdo a la necesidad espiritual de la época. Podríamos pensar que la respuesta judía ante eso sería, como sucede a lo mejor en otras tradiciones, de la excomunión o de separar a las personas que tienen dudas o que tienen preguntas. Y no, Emunot Vedeot nos marca la base de que la idea es atender y solventar, darle una plataforma de entendimiento a aquellas personas que más lo necesitan. Y es ahí donde ahora sí podemos hablar de Maimónides, sobre todo del Moré Nebuchim. Estamos haciendo un fast forward de varios, de un par de siglos, casi 3 siglos entre uno y otro, con todo lo que hay en medio, porque no podríamos ver a detalle cada una de las situaciones. Pero hay un detalle que se ve en el Moré Nebuchim, en el principio del Moré Nebuchim, en su introducción, donde el propio Rambam, el propio Maimónides sabía que lo que él estaba escribiendo en el Moré Nebuchim es específicamente una obra hecha para responder los cuestionamientos de la gente de la época. Y él sabía que quizás algunas personas que no estuvieran educadas en la filosofía, que no estuvieran educadas en otra serie de ciencias, iban a confundirse, ¿sí? Pero también al Moré Nebuchim, sabiamente, se le puede llamar, este es el libro que hace que aquellas personas que sí eran perplejos, o más bien que tenían una duda que los hacía estar perdidos, porque Naboj lo que realmente significa no es descarriado ni perplejo, es una situación de desencuentro. Es como cuando vas en un camino, Naboj Baderech, y tienes una ruta trazada y de repente pierdes la ruta y de repente pierdes el sentido de dónde estás. Por eso se le terminó llamando descarriado, pero nunca se le entiende realmente a qué intención. Naboj Baderech es una persona que tenía un trazado, que sabía dónde iba a llegar, pero de repente ya no está en el sendero que lo llevaba a eso, ¿sí? Se fue encontrando con cosas en el camino que lo van haciendo que se confunda en ese camino. Entonces el propio Maimónides dice en su introducción, y era consciente de que había personas que no iban a entender el propósito de su obra, y que había personas que probablemente lo iban a criticar terriblemente, lo cual en realidad sucedió. Pero el Rambam prefirió tomar ese riesgo con tal de que esos pocos pensantes, esos pocos seres que necesitaban esa conciencia, pudieran encontrar una herramienta que les diera tranquilidad, que les diera sosiego en cuanto a su raciocinio, en cuanto a sus dudas. Y ahí es donde podemos ya empezar a ver que hay un trazado que muchos otros sabios fueron siguiendo detrás del propio Maimónides, en este caso en una línea racionalista, pero sobre todo, no nada más el tema del racionalismo, sino de integrar las ciencias, integrar el conocimiento, ¿sí? Que en sí no solamente es sefaradí, es judío, pero de alguna forma
se mantiene esta característica más presente en el mundo sefaradí a través de que Maimónides marca la pauta. Y hay muchos otros autores, en particular podemos hablar, por ejemplo, de Rabbi Yitzhak Arama, que a lo mejor no es tan conocido, que es el autor de Akedat Yitzhak, que es una de las obras magnas sobre el Humash, sobre el Pentateuco, los 5 libros de Moshe, que es maravilloso, es delicioso ver cómo un sabio sefaradí integra la filosofía, la matemática, la ciencia, la astronomía, en una narrativa de explicación del Tanaj, de la Torá, de los 5 libros de la Torá. Y entonces esto va marcando y va poniendo un trazado que es lo que nos mantiene con esa identidad, que se integra el conocimiento del mundo, y a través de ese conocimiento, junto con el conocimiento de la Torá, puedes encontrar la plenitud de conocimiento y la plenitud de conciencia. Entonces esto es lo que sucede en España. Pero quiero hacer una observación muy puntual de algo extremadamente importante que sucede en la expulsión de España, que es un revulsivo y que es la fuente de algo que yo le llamo Kabbalah racional. Muchas personas me preguntan cuando doy mis clases de Kabbalah racional, ¿a qué me refiero con Kabbalah racional? Y esto es lo que vamos a explicar en los siguientes minutos. Sabemos que está en la parte del racionalismo fundado a través de Maimónides, pero también sabemos que en España misma, Rabbi Moshe de León edita y revela de alguna forma el Zohar, que es la obra magna de la mística judía, ¿no? Y entonces de alguna forma se empieza a crear esta fricción entre mística y racionalidad, que es una contradicción solamente aparente para aquellas personas que no han logrado profundizar en lo que realmente es el Zohar, en lo que realmente es la Kabbalah, que implica muchísima filosofía. Pero, desgraciadamente, la Kabbalah, que tiene varias capas, tiene una capa que es más de mística práctica o meditativa. Entonces ya dentro de la propia España, en Aragón, donde tiene un auge muy amplio el Zohar y donde la Kabbalah tiene sus escuelas más importantes. Sabemos que en Aragón, en particular en Cataluña, que está dentro del reino de Aragón, ahí es donde surge el Ramban Nachmanides, que evidentemente es uno de los grandes maestros de Kabbalah. Vamos a llamarle la Kabbalah de los Rishonim, que son los sabios previos a Rabbi Yitzhak Luria, por ejemplo, ¿no? Que es el exponente máximo de la Kabbalah en el siglo XVI. Entonces tenemos estos maestros cabalistas dentro del reino de Aragón que dejan un enorme legado, pero ya de los propios alumnos de los sabios de Aragón, del Ramban muy en particular, uno que es un gran sabio también talmudista, Rabén Nisim de Girona, que Nachmanides estaba justamente en Girona, tiene una respuesta a una pregunta que le hacen acerca de temas cabalísticos, donde él menciona que la parte meditativa o la parte práctica de la Kabbalah causa muchas veces mayor confusión que el beneficio que puede llegar a dar. Pero ahí es donde da a entender que hay una parte racional, una parte filosófica de la Kabbalah que sí es muy importante y que ayuda mucho a poder desarrollar la conciencia. Entonces solamente está esta parte donde lo místico o donde lo superficial es donde empieza a tener fricción, pero hay que ser muy cuidadosos en no pensar que la Kabbalah no es racional o que la Kabbalah no es filosófica, es todo lo contrario. Y ahí es donde creo que está el plus de esta exposición que tenemos esta noche, donde vamos a empezar a darnos cuenta de la maravilla de lo que representa esta corriente racionalista junto con la integración de los conceptos más profundos, no místicos, no místicos irracionales, místicos superficiales, sino espirituales profundos. Vamos a mencionar a dos grandes sabios
que uno puede ser más conocido que el otro, pero por un lado tenemos a Rabbi Moshe Cordovero, que Rabbi Moshe Cordovero nos va a dar el elemento distintivo de la espiritualidad sefaradí que vamos a tratar de dejar en claro esta noche. Casi todos conocen o han escuchado hablar del Arizal, que es Rabbi Yitzhak Luria, de bendita memoria. Ari en acróstico de su nombre, Rabbi Yitzhak, Eloki, Rabbeinu Yitzhak, que también significa el león, ¿sí? Pero quizás poca gente conoce a Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero fue tanto maestro de Rabbi Yitzhak Luria, pero también de alguna forma representa la gran obra de Rabbi Moshe Cordovero. Es un libro que se llama Pardes Rimoni, donde él compila todas las ideas cabalísticas que lo anteceden y genera un libro donde explica los conceptos elementales de la Kabbalah. Un trabajo que después va a continuar Rabbi Yosef Ergas, que ya aquí estamos escuchando nombres que nos empiezan a hablar de familias que nosotros incluso conocemos hoy en día, en Italia, ¿sí? De los sefaradim que logran salir de España y que ya sea que pasan por un periodo de criptojudaísmo o no, porque es debatible, surge Rabbi Abraham Acohen de Herrera. Su nombre español era Alonso Núñez de Herrera, y él escribe 2 libros que se llaman Sha'ar HaShamayim y Bet Elohim, ¿sí? En español, Las puertas del cielo y la casa de Dios. 2 libros que son maravillosos, que debería ser libro de texto para todas las personas que buscan entender lo que es el judaísmo y en particular lo que es el pensamiento sefaradí. Entonces, Abraham Acohen de Herrera escribe estos 2 libros que son traducidos al hebreo por Rabbi Yitzhak Abuab da Fonseca, el famoso Mari Abuab, que son el eslabón clave de la Kabbalah racional. Rabbi Abraham Acohen era un filósofo y era un cabalista de primera línea, era alumno directo de Rabbi Israel Saruk. Rabbi Israel Saruk es de los alumnos más elevados, más apegados al Arizal, junto con Rabbi Haim Vital. Entonces, digamos que la Kabbalah que se conoce tradicionalmente pasa por Rabbi Haim Vital, y Rabbi Haim Vital tiene una tendencia muy notoria hacia el misticismo, hacia la meditación, y hay ciertas obras que se debate si son realmente del puño y letra de Rabbi Haim Vital o no, pero sí hay ciertas partes donde la Kabbalah que es transmitida a través de Rabbi Haim Vital puede rozar en lo místico mágico, que es justamente lo que había criticado siglos antes Rabbi Nissim de Girona, que era de los alumnos de Ramban, ¿okay? Pero aquí encontramos 2 detalles que son, a partir del Pardes Rimoni, que es este libro de Rabbi Moshe Cordovero, sumado a Sha'ar HaShamayim de Rabbi Abraham Acohen de Herrera, que nos ayudan, uno, a entender la conjunción de la tradición racionalista, filosófica, que podemos encontrar desde Rav Saadia Gaon en Babilonia y con Maimónides en España, como a través de esa visión de atender las necesidades de las personas que necesitan respuestas en su momento, podemos sacar el mayor brillo de la Torah y no evadiéndolas. Entonces, Abraham Acohen de Herrera escribe sus libros muy en particular en español para las personas que no podían entender hebreo y que conocían de filosofía y que conocían de ciencias y que conocían de pensamiento y que tenían muchas cuestiones, muchos cuestionamientos con respecto a Dios, muchos cuestionamientos con respecto a la Torah. Muchas de aquellas personas que pasaron por un periodo de criptojudaísmo y que tenían la necesidad de una base filosófica, racional, espiritual muy amplia y muy profunda para retomar su judaísmo, porque mientras vivían un criptojudaísmo lo hacían por una situación de que quizás no tenían de otra, porque estaba esta parte, este fenómeno de que cuando quieren anular
tu conciencia, tu capacidad de libre elección, entonces tú luchas contra eso. Pero cuando regresaron en Italia, cuando regresaron en los Países Bajos, en Holanda, cuando pudieron regresar a su judaísmo, quizás ahora necesitaban una autodeterminación y tenían muchísimas dudas porque habían pasado 1 o 2 generaciones en un criptojudaísmo que no los hacía conocer bien las bases filosóficas de la Torá. Entonces la magnífica obra de Rabbi Abraham Cohen de Herrera es darnos la base filosófica, la base racional, con la profundidad que nos da la parte filosófica de la Kabbalah, que es la que nos marca a lo que yo le llamo Kabbalah racional. Y de ahí sale toda una serie de libros que a lo mejor son más conocidos, que integran muchos de estos conceptos, como por ejemplo los libros de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, muy conocido el Dat el Not, muy conocido también el Derech Hashem o otras obras de él, que son imposibles de concebir si no hubieran estado estas obras previas de estos sabios que, como Rabbi Abraham Cohen de Herrera, integran la filosofía, el conocimiento y la Torah en todas sus áreas. Eso es lo que yo diría que es el distintivo espiritual sefaradí, que no, desde el tiempo de Maimónides y también con estos grandes sabios que estamos mencionando, no tratamos de rehuir ante los retos que nos plantean las cuestiones más importantes de la vida, incluso que eso implique muchos riesgos, sin que esto suene para nada una crítica, sino es una realidad diferente. Y vamos a ver por qué en particular. Hay una tradición más europea de cerrar el paso a ideas o a pensamientos que puedan llegar a ser heréticos o que puedan llegar a ser controversiales. Y hay una situación muy en particular que se da en Europa, en Holanda, donde hay una conjugación de la tradición sefaradí junto con una comunidad también europea muy arraigada, que nos da, bueno, el terrible caso de Baruch de Spinoza, que es excomulgado y que, bueno, realmente sus tesis o sus exposiciones que absorben mucho de esta Kabbalah racional, que por sus ideas o sus temas quizás personales, hay que tratar de entenderlo a nivel humano, no justificarlo, pero sí entenderlo. Entonces se encuentra con una sociedad que quizás en lugar de tratar de integrar o de tratar de responder a esos cuestionamientos, solventa el problema con una excomunión, y es donde chocan estas dos tradiciones o estas dos fórmulas, ¿no? Y ya ¿Puede después, ser un parteaguas? esto es un parteaguas sin duda, porque además esto se suma en la misma época al mesianismo falso de Shabbatai Tzvi en el Imperio Otomano. Entonces, a partir de este eslabón en particular, se da toda una cadena de persecuciones, de prácticas heréticas, que sin duda es una cosa que se nos pegó de lo que nos tocó mismo, como lo dice Leon Poliakov, que es un sociólogo ruso que hizo su trabajo en Francia en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene una obra muy amplia que se llama La historia del antisemitismo, pero muy puntualmente menciona que muchas veces las personas que han sido perseguidas o las personas que han sido lastimadas con una conducta en particular, después la desarrollan como un mecanismo de defensa. Entonces, quizás por tanta persecución de los criptojudíos, también empieza a surgir esta idea porque existe en el Talmud, la idea de la excomunión, existe en la halajá previa a esto, pero se empieza a dar un auge tremendo de persecuciones y de excomuniones y de decir esto es correcto, esto es herético, esto no es herético. Y muy en particular con la situación también del falso Mashiach que se dio en Turquía, Shabbatai Tzvi, que tuvo también un auge muy importante entre el mundo sefaradí
de tradición cabalística, etc. Entonces, ese parteaguas que hace que poco a poco, tristemente, esta cultura de la conciencia amplia, esta cultura de responder a las preguntas, de meterse al tema, de entender a los grandes autores, a los grandes filósofos, desde Platón, Aristóteles, de entender, como lo hizo el Rambam, los cuestionamientos que podía tener cualquier muchacho de su época con respecto, porque quien no lo sabe, lee la Guía de los Perplejos, o lee lee el Emunot Vedeot, o lee todos estos libros y no se da cuenta de que son respuestas puntuales ante situaciones filosóficas de corrientes musulmanas o de corrientes grecorromanas, que están dándole a la gente la oportunidad de tener una convicción firme en su judaísmo. Entonces ahí es cuando se crea este parteaguas que nos lleva a una época triste, a una época de una observancia que va más basada en así es, en no hay que preguntar porque luego nos metemos en problemas, o en ten cuidado con qué publicas, porque fíjate como ya le pasó a este y a este autor que publicaron, sí, también podría mencionar a muchos otros autores que tuvieron que defender sus publicaciones. Pero poco a poco se va dando esta mengua de esta tradición sefaradí milenaria, ¿no? Aunque se mantiene. Alguien que fue también muy genial fue Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que en lugar de confrontar a quienes lo cuestionaban por esta forma de enseñar Kabbalah, de enseñar una Kabbalah racional, filosófica, lo que hizo fue sintetizar sus mensajes en ideas muy, muy profundas, expresadas de una forma muy sencilla, que podrían parecer mensajes de moral, mensajes de ética, pero para quien lo supo leer entre líneas, son las ideas cabalísticas y racionales más profundas que podemos encontrar, por ejemplo en el Date Unot, pero en su obra magna, que es el Mesilat Yesharim. Entonces, esa es la tradición milenaria sefaradí: integrar, atender, responder. Y a esto, antes de terminar y pasar a la parte de la sesión de preguntas, le sumamos, ya si hablamos de la parte racional o de la parte filosófica, ahora nos falta la parte emocional, que no es menos importante. Por eso mencioné a Rabbi Moshe Cordovero, que Rabbi Moshe Cordovero, junto con muchos otros sabios, enseñaron que la fórmula correcta de relacionarte con Dios es integrando y haciendo presente a Dios en cada aspecto de tu vida. Muy contrastante a ciertas corrientes europeas, en particular hasídicas, que postulan esta misma idea de que tú tienes que nulificarte ante la grandeza de Dios. Al final es la misma idea, pero postulada de dos formas diametralmente diferentes. El punto es que tú como ser humano tienes intereses particulares, intereses personales que se anteponen o que se interponen en tu relación con el Creador. Y entonces poder dedicar tu vida a tantas cositas chiquitas, intrascendentes, que no te dan nada ni a ti ni a nadie, como el dinero, el honor, el reconocimiento, el aplauso, la pasión, etc. Cosas que son efímeras y que te van bloqueando de tu propio ser y de Hashem. Entonces lo que postulaban algunos sabios europeos era nulificar tus intereses para poderte conectar con Hashem. En cambio, desde el punto de vista de Rabbi Moshe Cordovero, es decir, que si tú tienes una manifestación particular de tu ser, ahí en eso está Hashem. No lo veas como algo que se interpone entre Hashem y tú, sino busca cómo en eso que aparentemente es una situación de intereses personales, permítele a Hashem entrar a eso. ¿Te gusta, por ejemplo, el arte? Manifiesta a Hashem en el arte. ¿Te gusta la música? Manifiesta a Hashem en la música. O sea, no tienes que nulificarte a ti, tienes que permitir que Hashem entre en todas las áreas de tu ser
y entonces te integras con Hashem. Entonces, esta es la tradición espiritual sefaradí, tanto en lo racional como en lo espiritual y en lo emocional. Integrativa, así como integramos tradicionalmente todo lo que había en el mundo que nos rodeaba, también así lo hacemos con integrar a Hashem en todos los detalles de nuestra vida, incluso los más sencillos. A eso es a lo que se refiere Rabbi Moshe Cordovero con decir: en cada aspecto de tu vida esté Dios. Y eso es lo que vemos también tradicionalmente en el mundo sefaradí, donde a lo mejor sí hubo grandísimos rabinos, por supuesto, pero en general la gente llevaba a Dios a las cosas que hacían en toda su vida, a la tienda, al negocio, con ética, con moral, con comprar, con vender mercancía de una forma moral, constructiva, que le da al mundo con valores de mamás a hijas, de abuelas a nietas, de integración familiar, de amor, de apoyo, de gesed, de ayuda, de ver cómo si hay alguien necesitado lo sacamos adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Los valores que nos distinguen como sociedad. Eso es el hilo conductor de la tradición sefaradí. Es una espiritualidad consciente que atiende las necesidades intelectuales y emocionales, llevando a Dios a las cosas más simples y más sencillas, para que en cada aspecto de nuestra vida, nuestro judaísmo, nuestra unión con Hashem, consciente o inconscientemente, siempre esté presente.